Guadalupe pasaba casi desapercibida por los pasillos grises de la imponente empresa de construcción donde trabajaba como limpiadora. Siempre vestida con el mismo uniforme azul y guantes amarillos, se movía de un lado a otro con una eficiencia casi silenciosa, dejando tras de sí el brillo de superficies limpias y el suave aroma de productos de limpieza. La oficina siempre estaba bulliciosa, con teléfono sonando y el constante tecleo de teclas. Los empleados, absortos en sus pantallas y papeles, rara vez levantaban la vista cuando Guadalupe entraba en las habitaciones para vaciar las papeleras o limpiar las ventanas. Cuando hablaban con ella, generalmente era para pedirle que regresara más tarde o para señalar algún rincón que necesitaba atención extra. En una mañana típica, mientras limpiaba la sala de reuniones, un amplio espacio con una larga mesa de madera y sillas de cuero, Guadalupe escuchó pasos apresurados acercándose. Era el joven Ricardo, uno de los ingenieros, que entró sin notarla, concentrado en una pila de documentos. ¿Podrías limpiar esto más tarde, por favor? Tenemos una reunión importante ahora, y necesito preparar algunas cosas, dijo él, sin mirarla directamente. Claro, señor Ricardo, respondió Guadalupe con un gesto, aunque sabía que él nunca recordaba su nombre. Tan pronto como Ricardo se fue, ella se retiró silenciosamente, empujando su carrito lleno de suministros por el pasillo. A lo largo del día, Guadalupe continuó su trabajo meticuloso, invisible y esencial, moviéndose como una sombra a través de las vidas de aquellos a su alrededor, que apenas sabían que, a pesar de su humilde apariencia y su voz suave, guardaba secretos en su silencio. Al final del día, mientras la mayoría de los empleados se preparaban para irse, Guadalupe finalizaba su rutina en una oficina vacía. Ajustó las sillas, alineó los papeles con precisión y apagó las luces, dejando el espacio listo para otro día de trabajo. Mientras se dirigía al vestuario para cambiarse y regresar a casa, pasó por una fotografía en la pared que mostraba al equipo de la empresa. Era un recordatorio de que, aunque era esencial, rara vez era reconocida como parte de él. Esa rutina era la vida oculta de Guadalupe, marcada por la invisibilidad en un mundo que rara vez se detenía a verla, pero donde desempeñaba un papel crucial, limpio y silencioso. En una mañana particularmente tranquila, Guadalupe estaba ocupándose de la limpieza en la espaciosa oficina del director, el señor Vega. El lugar emanaba autoridad, con su gran mesa de caoba, sillas de cuero y estantes llenos de trofeos y certificados. Guadalupe pasaba un trapo sobre la mesa cuando escuchó la puerta abrirse abruptamente. El señor Vega entró apresuradamente, acompañado de su secretario, Carlos. Parecían tensos, sus expresiones cargadas de preocupación. Guadalupe, acostumbrada a convertirse en parte del mobiliario en estas situaciones, continuó su trabajo silenciosamente, casi invisible para los dos hombres que comenzaron a discutir en voz baja, pero audible. Estamos en una situación complicada, Carlos. El traductor para la negociación de mañana con los chinos se enfermó repentinamente. No podemos posponer este encuentro, es crucial para el cierre del trimestre, dijo el señor Vega, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Carlos, hoy, don Vega estaba hojeando rápidamente su agenda en su tablet cuando respondió, lo sé, señor, y lo peor es que no hemos podido encontrar otro traductor de mandarín a corto plazo. Las agencias que contacté no tienen a nadie disponible. La situación es más grave de lo que parece, no podemos confiar en un aficionado o en traducciones automáticas. Necesitamos a alguien con precisión y conocimiento técnico, continuó el director, mirando por la ventana con la mirada perdida. Guadalupe, mientras limpiaba los rincones de la sala, escuchaba cada palabra, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que este tipo de negociación podría definir el futuro de la empresa para los próximos meses. La tensión en el aire era palpable. Voy a intentar algunas conexiones personales, a ver si encontramos a alguien a tiempo, dijo Carlos, ya dirigiéndose hacia la puerta. El señor Vega solo asintió, claramente preocupado. Después de que Carlos se fue, se sentó pesadamente en su silla, suspirando. Guadalupe, al darse cuenta de que su presencia aún pasaba desapercibida, decidió que era hora de retirarse. Terminó de organizar los últimos elementos, vació la basura y salió de la oficina. Al regresar a su armario de suministros, Guadalupe reflexionaba sobre lo que había escuchado. La empresa estaba en una situación realmente apretada, y se preguntaba si había algo que pudiera hacer. Aunque solo fuera la limpiadora, sentía un extraño sentido de lealtad y deseo de ayudar. Aquella conversación no solo reveló secretos importantes sobre los desafíos enfrentados por la empresa, sino que también sembró una idea que tal vez pudiera ayudar a resolver el gran dilema.
por ahora, guardó ese pensamiento para sí misma, mientras terminaba su turno, el silencio de la noche cayendo sobre la oficina vacía. Al día siguiente, mientras el sol aún se alzaba tímidamente sobre la ciudad, Guadalupe llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Su corazón latía un poco más rápido al pensar en lo que estaba a punto de hacer. Había pasado la noche reflexionando sobre la conversación que había escuchado y, a pesar de sus dudas, había decidido ofrecer su ayuda. Terminó la limpieza matinal rápidamente y luego tomó una decisión valiente. Esperó en el pasillo, viendo al director señor Vega y al secretario Carlos llegar para otro día de trabajo. Tan pronto como los vio pasar, respiró hondo y se acercó a ellos con una voz más firme de lo que se sentía. «Señor Vega, ¿puedo hablar con usted un momento?», Guadalupe pidió, su voz casi un susurro pero lo suficientemente clara para ser escuchada. Sorprendido por ser abordado de esta manera, especialmente por alguien que rara vez hablaba, el señor Vega se detuvo. «Sí, claro, ¿qué pasa?». «Yo, escuché sobre el problema con el traductor para la negociación con la empresa china. Yo puedo ayudar. Hablo chino con fluidez», Guadalupe reveló, casi esperando que su oferta fuera descartada de inmediato. El shock en el rostro de Vega era evidente, e incluso Carlos, que generalmente mantenía una expresión impasible, no pudo ocultar su sorpresa. «¿Tú hablas chino?», Carlos preguntó, la incredulidad tiñendo su voz. «Sí, señor. Aprendí cuando era más joven», Guadalupe respondió, manteniendo la calma y la compostura, a pesar de los nervios que sentía. Hubo una pausa mientras ambos, el director y el secretario, intercambiaban miradas. «Esto es inesperado. ¿Podrías darnos una demostración ahora?», finalmente preguntó el señor Vega, su curiosidad superando su sorpresa inicial. Guadalupe asintió, y rápidamente se dirigieron a una de las salas de conferencias. Carlos tomó un documento técnico de la empresa china asociada y se lo entregó a Guadalupe. «¿Puedes leer esto?». Ella aceptó el papel y comenzó a leer los caracteres chinos en voz alta, con confianza y claridad. Después de terminar la lectura, tradujo el contenido al español, explicando algunos de los términos técnicos utilizados en el documento. El señor Vega y Carlos se miraron, impresionados. «Eso estuvo muy bien, Guadalupe». «¿Cómo aprendiste tan bien?», preguntó el señor Vega, un nuevo respeto surgiendo en sus ojos. «Crecí en una comunidad con muchos chinos, y un amigo de la familia me enseñó desde pequeña», explicó Guadalupe, manteniendo parte de su historia aún oculta, no completamente lista para compartir todo su pasado. «Esto realmente puede funcionar», murmuró Carlos, más para sí mismo que para los demás. «Guadalupe, si estás dispuesta, nos gustaría que nos ayudaras en las negociaciones mañana». «Sería extraordinario», dijo el señor Vega, claramente aliviado y emocionado con esta solución inesperada. «Estaría encantada de ayudar», respondió Guadalupe, con una sonrisa tímida apareciendo en su rostro. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, sabiendo que su vida podría estar a punto de cambiar significativamente. Con esta decisión, se estaba dando vuelta a una nueva página, no solo para la empresa, sino también para Guadalupe, que se encontraba en el centro de una oportunidad que nunca imaginó que tendría. Al día siguiente, la oficina de la empresa de construcción zumbaba con una tensión palpable, pero para Guadalupe, la mañana comenzó de manera diferente. Fue llamada a una sala de conferencias no para limpiar, sino para participar en una reunión preparatoria para las negociaciones con la empresa china. El ambiente era formal, con varios ejecutivos y técnicos ya reunidos, discutiendo entre ellos. Al entrar, Guadalupe sintió varias miradas curiosas hacia ella. El señor Vega le hizo un gesto para que se acercara a la cabecera de la mesa. «Guadalupe aquí nos ayudará con la traducción hoy», anunció él, presentándola al grupo. Hubo un murmullo de sorpresa, pero Guadalupe mantuvo su compostura, aunque su corazón latía rápido. Carlos, el secretario, le entregó a Guadalupe un documento crucial para la negociación, un contrato detallado escrito enteramente en chino. «¿Podrías revisar este documento y confirmar si la traducción que tenemos es correcta?», le pidió, pasándole también una versión en español. Guadalupe tomó el documento y comenzó a leer los caracteres complejos, su fluidez era evidente en la forma en que sus ojos recorrían el texto. Alternaba entre el original y la traducción, concentrada. Después de unos minutos, comenzó a señalar discrepancias. «Aquí», indicó un párrafo, «la traducción dice que la entrega debe completarse en 90 días, pero el texto original especifica 80 días».
Esto podría causar un gran malentendido. Los presentes en la sala intercambiaron miradas preocupadas, y uno de los técnicos anotó rápidamente la corrección. Guadalupe continuó con la revisión, y en otro fragmento, vaciló. Y aquí, la palabra utilizada para materiales, en chino se acerca más a suministros. Puede que no parezca significativo, pero altera la responsabilidad sobre la calidad de los insumos. El señor Vega estaba visiblemente impresionado. Esto es excelente, Guadalupe. Tienes un ojo agudo para los detalles. Al finalizar la revisión, había corregido varios puntos que podrían haber comprometido seriamente la negociación. Su desempeño no solo elevó la confianza del equipo en ella, sino que también complació visiblemente al señor Vega y a los demás ejecutivos. Gracias, Guadalupe. Tu ayuda fue más valiosa de lo que puedes imaginar, dijo el señor Vega, mientras los demás asentían en acuerdo. Guadalupe sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Había demostrado su valía de una manera que nunca había imaginado cuando comenzó a trabajar en la firma. Al salir de la sala de conferencias, con el reconocimiento y los agradecimientos aún resonando en sus oídos, Guadalupe sintió que tal vez, finalmente, su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Este momento de afirmación no solo fortaleció su confianza, sino que también aseguró su posición como una pieza clave en las negociaciones que seguirían. Después de demostrar sus impresionantes habilidades de traducción, Guadalupe se encontró nuevamente con Carlos, el secretario, a principios de la tarde. Él había organizado una breve salida del escritorio para un propósito bastante inesperado para Guadalupe: comprar ropa adecuada para la importante reunión de negocios del día siguiente. No podemos permitir que nuestra intérprete use un uniforme de limpieza frente a nuestros socios internacionales, comentó Carlos con una sonrisa amigable, tratando de aliviar la tensión y el nerviosismo evidente de Guadalupe. Ella solo asintió, todavía un poco aturdida por el cambio en su rutina diaria. Se dirigieron a una boutique elegante en el centro de la ciudad, una tienda que Guadalupe nunca habría considerado entrar por sí misma. Al llegar, Carlos habló rápidamente con una asistente de ventas, que comenzó a seleccionar algunas opciones de vestuario. Probando diferentes trajes y blusas, Guadalupe se miraba en el espejo, dándose cuenta de cómo cada prenda transformaba no solo su apariencia, sino también cómo se sentía por dentro. ¿Esto realmente se parece a mí?, preguntó en voz baja, casi para sí misma, mientras ajustaba un saco gris que le quedaba perfectamente. Carlos, observándola desde el otro lado de la tienda, respondió con aliento: «Te ves genial, Guadalupe. Es importante que te sientas segura, porque eres una parte vital de esta negociación». Al elegir un conjunto elegante y profesional, Carlos sugirió también la compra de algunos accesorios discretos para complementar el look. Con cada nuevo artículo, Guadalupe se sentía cada vez más como una persona nueva, alguien distante de la limpiadora que entró en esa tienda. En el camino de regreso a la oficina, Guadalupe reflexionó sobre los rápidos cambios en su vida. Hace apenas unos días, era prácticamente invisible, una pieza de fondo en la maquinaria corporativa. Ahora, estaba a punto de desempeñar un papel crucial en una negociación internacional. La ironía de su destino no le pasaba desapercibida: una mujer que había pasado tanto tiempo limpiando y organizando espacios ahora estaba ordenando y traduciendo palabras y contratos que moldearían el futuro de la empresa. ¿Estás lista para mañana?, preguntó Carlos, interrumpiendo sus pensamientos. Guadalupe miró por la ventana del coche, viendo cómo la ciudad pasaba rápidamente. «Creo que sí», respondió, con una mezcla de nerviosismo y determinación. «De una manera que nunca imaginé estar». Ese día de preparativos había sido sobre mucho más que simplemente comprar ropa, había sido sobre reconocer y aceptar la nueva realidad que se desplegaba ante ella, una realidad donde no era solo una observadora, sino una participante activa e importante. El día de las negociaciones llegó cargado de expectativas. Guadalupe, vestida con su nuevo traje profesional, llegó temprano a la oficina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Cada paso que daba por los pasillos, ahora no más invisible, era acompañado de miradas de aprobación y sorpresa de los colegas que apenas la reconocían. En la sala de conferencias, el ambiente era tenso y formal. Los ejecutivos de la firma de construcción, incluyendo al señor Vega y a Carlos, ya estaban posicionados alrededor de la gran mesa ovalada, revisando los últimos detalles antes de la llegada de los socios chinos. Guadalupe tomó su lugar al lado del señor Vega, con los documentos traducidos y notas meticulosamente organizadas frente a ella.
Cuando llegaron los representantes chinos, fueron recibidos con apretones de manos firmes y sonrisas cordiales. Guadalupe los saludó en mandarín fluido, lo que inmediatamente rompió el hielo y generó miradas de respeto y sorpresa entre ambos grupos. Las negociaciones comenzaron con el señor Vega haciendo una breve introducción sobre los objetivos de la reunión. Guadalupe tradujo sus palabras con claridad y precisión, manteniendo el tono y la intención original de su discurso. A medida que la discusión se adentraba en términos técnicos y condiciones contractuales, Guadalupe no solo traducía las palabras, sino que también capturaba y transmitía las sutilezas culturales subyacentes, asegurando que ambas partes entendieran completamente las intenciones y expectativas una de la otra. Durante varias horas, la sala resonó con un intercambio de diálogos en mandarín y español, con Guadalupe en el centro, facilitando la comunicación fluida entre las dos partes. Su desempeño no solo impresionaba a los colegas de la firma, sino también a los socios chinos, quienes a menudo asentían con aprobación y aprecio después de sus traducciones. En un momento crucial, una discrepancia en los plazos de entrega casi lleva las negociaciones a un punto muerto. Sin embargo, Guadalupe intervino hábilmente, aclarando la confusión con la precisión de su traducción anterior y proponiendo una solución que satisfizo a ambas partes. Este movimiento no solo salvó la reunión de un posible fracaso, sino que también elevó aún más su estatura entre todos los presentes. Al final del día, las negociaciones concluyeron con un acuerdo mutuamente beneficioso firmado, y los socios chinos se aseguraron de expresar su respeto y gratitud a Guadalupe. Tu habilidad para entender y traducir no solo nuestras palabras, sino nuestros significados, fue esencial para el éxito de hoy, comentó uno de los ejecutivos chinos, en mandarín, directamente a Guadalupe. El señor Vega y Carlos compartieron una mirada de satisfacción y alivio, sabiendo que la decisión de confiar en Guadalupe había sido más que justificada. Mientras la sala se vaciaba, Carlos se acercó a ella, sonriendo: «Fuiste extraordinaria, Guadalupe. Gracias por hoy». Caminando de regreso a su armario para cambiarse de ropa y volver a su rutina habitual, Guadalupe se sentía diferente. El día había sido una vitrina de sus capacidades ocultas, y ahora, más que nunca, era consciente del nuevo mundo de posibilidades que se abría frente a ella. Después del rotundo éxito en las negociaciones, el ambiente en la oficina cambió significativamente para Guadalupe. Ya no era simplemente la limpiadora invisible, ahora era vista como un activo valioso. Algunos días después de la reunión, el señor Vega llamó a Guadalupe a su oficina para una conversación privada, una invitación que, hasta entonces, nunca había imaginado recibir. «Guadalupe, tu desempeño en esa negociación superó las expectativas de todos nosotros», comenzó el señor Vega, con un tono de respeto y seriedad. «Has demostrado una habilidad y profesionalismo que son extremadamente raros. ¿Has considerado la posibilidad de un cambio de carrera aquí en la empresa?» Guadalupe sintió una mezcla de emociones. La propuesta era tentadora y prometedora, una oportunidad para escapar de la invisibilidad y del trabajo duro y poco reconocido de la limpieza. Sin embargo, la idea de revelarse más completamente a la empresa y sus colegas la dejaba incómoda. Su pasado, y las razones por las que había terminado en esa posición inicialmente, eran aspectos de su vida que prefería mantener privados. Estaríamos dispuestos a ofrecerte entrenamiento y quizás incluso un puesto que implique tus habilidades lingüísticas e interculturales. Piensa en traducción, relaciones internacionales, algo que realmente aproveche tus talentos, continuó el señor Vega, claramente esperanzado. Guadalupe reflexionó por un momento antes de responder. «Agradezco mucho la oferta, señor Vega. Realmente es una oportunidad increíble», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero necesitaría algo de tiempo para pensarlo. Hay consideraciones personales que necesito resolver antes de poder aceptar». El señor Vega asintió, comprendiendo. «Claro, Guadalupe. Queremos que te sientas cómoda con cualquier decisión que tomes. Pero debes saber que la puerta está abierta y que vemos un gran potencial en ti». Al salir de la oficina, Guadalupe se sintió dividida entre la emoción de un nuevo comienzo profesional y el miedo de que su pasado pudiera, de alguna manera, perjudicar su futuro. Mientras caminaba de regreso al armario de limpieza, reflexionaba sobre lo diferente que podría ser su vida si aceptara la oferta. Sin embargo, la incertidumbre sobre revelar más sobre su historia personal y las posibles consecuencias la dejaban indecisa. En los días siguientes, Guadalupe mantuvo su trabajo de limpiadora mientras reflexionaba sobre la decisión. Cada piso que limpiaba y cada ventana que pulía ahora iban acompañados de pensamientos sobre sus opciones y el futuro que podría elegir.
La oferta del señor Vega no era solo un salto profesional, ni era una invitación para transformar completamente su vida. Impresionado por el desempeño y el potencial de Guadalupe, pero igualmente intrigado por su reticencia a aceptar rápidamente una oferta de carrera tan prometedora, el señor Vega sintió que era necesario entender mejor el contexto de vida de su empleada. Discretamente, solicitó a Carlos, su secretario de confianza, que llevara a cabo una investigación cuidadosa sobre el pasado de Guadalupe. Carlos, quien ya tenía una buena relación con Guadalupe y respetaba su privacidad, abordó esta tarea con delicadeza, procurando no invadir demasiado la vida personal de ella. Comenzó revisando los registros públicos y las redes sociales, pero rápidamente se dio cuenta de que sería necesario profundizar en la investigación para obtener cualquier información sustancial. Por lo tanto, decidió contratar a un detective privado que pudiera descubrir discretamente más sobre el pasado de Guadalupe. Después de algunas semanas de investigación, el detective regresó con información sorprendente que ni Carlos ni el señor Vega podrían haber anticipado. Guadalupe era, de hecho, la única hija de un próspero empresario local que había fallecido en circunstancias trágicas hace algunos años. Aún más impactante fue el descubrimiento de que, después de la muerte de su padre, Guadalupe había sido completamente engañada por su madrastra, quien logró apoderarse de toda la herencia que legalmente pertenecía a Guadalupe. El informe detallaba cómo la madrastra había manipulado documentos legales y utilizado subterfugios para transferir la fortuna del empresario a su propio nombre, dejando a Guadalupe sin nada. La joven, que en ese momento estaba en el extranjero estudiando, regresó para encontrarse despojada de sus derechos y obligada a aceptar trabajos de menor categoría para mantenerse. Carlos presentó sus descubrimientos al señor Vega con una mezcla de indignación y preocupación. Señor Vega, parece que Guadalupe no solo tiene habilidades que desconocíamos, sino que también fue víctima de una gran injusticia, explicó él, mostrando los documentos que confirmaban la historia. El señor Vega, profundamente perturbado por las revelaciones, sabía que esta información cambiaba completamente la dinámica de la situación. Necesitamos ayudar a Guadalupe a recuperar lo que legítimamente le pertenece, declaró, decidido. No podemos permitir que esta injusticia continúe. Además, ha demostrado ser una persona de gran carácter e integridad. Ahora consciente del pasado de Guadalupe, el señor Vega y Carlos planearon cuidadosamente cómo le revelarían la verdad. Decidieron que sería mejor hablar en persona, ofreciendo no solo la oportunidad de una nueva carrera, sino también el apoyo necesario para que ella pudiera luchar por su herencia. La revelación de estas verdades ocultas no solo cambiaría la vida profesional de Guadalupe, sino que también le daría la oportunidad de restaurar su legado e identidad. Con este conocimiento en mano, los dos se prepararon para un encuentro que prometía ser tanto revelador como transformador para Guadalupe. Después de descubrir el pasado oculto de Guadalupe, el señor Vega y Carlos decidieron que era hora de sacar a la luz las revelaciones. Invitaron a Guadalupe a una reunión privada en una de las salas de conferencias, asegurándose de que el ambiente fuera acogedor y discreto, ideal para una conversación tan significativa. Cuando Guadalupe entró en la sala, notó la expresión seria en ambos rostros y sintió una punzada de ansiedad. Por favor, Guadalupe, siéntate. Tenemos algo importante que discutir contigo, dijo el señor Vega, señalando la silla frente a ellos. Carlos comenzó la conversación de manera amable. Guadalupe, antes que nada, queremos que sepas que eres una parte valiosa de esta empresa y que estamos aquí para apoyarte. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Recientemente, hemos descubierto algo sobre tu pasado y nos gustaría compartirlo contigo para entender mejor cómo podemos ayudarte. Guadalupe, visiblemente confundida y un poco aprensiva, asintió para que continuaran. Entonces, el señor Vega explicó cómo habían descubierto sobre su padre, la herencia y la manipulación hecha por su madrastra. Sabemos que esto puede ser difícil, pero queremos ayudarte a recuperar lo que legítimamente te pertenece. Al escuchar eso, Guadalupe sintió una mezcla de alivio y dolor. Bajó la cabeza, respiró profundamente y comenzó a contar su historia. Cuando mi papá murió, yo estaba estudiando en el extranjero. Siempre fue un hombre generoso y cariñoso, y yo estaba muy unida a él. Mi madrastra entró en nuestras vidas cuando yo era muy joven, después de la muerte de mi mamá. Al principio, todo parecía bien, pero después de la muerte de mi papá, todo cambió. Hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. Mi madrastra siempre fue amable, pero después de la muerte de mi papá, su verdadera naturaleza salió a la luz. Afirmó que mi papá le dejó todo en su testamento.
Estaba devastada y confundida. Sin documentos para demostrar lo contrario, y sin los recursos para luchar legalmente, me vi sola y desamparada. Cuando regresé a casa para enfrentar el duelo y los asuntos de mi papá, ella me echó. No tenía a dónde ir y terminé aceptando trabajos que me permitieran sobrevivir, lo que eventualmente me trajo aquí. Guadalupe miró a señor Vega y Carlos, sus ojos llenos de lágrimas, pero también con una chispa de esperanza. Nunca imaginé que podría haber una oportunidad de revertir esto. Señor Vega y Carlos escucharon atentamente, con empatía e indignación clara en sus expresiones. Guadalupe, haremos lo que sea necesario para ayudarte a enfrentar esta injusticia, afirmó señor Vega firmemente. Ya no estás sola en esto. La reunión terminó con planes de buscar asistencia legal para Guadalupe y explorar todas las posibilidades para restaurar sus derechos. Al salir de la sala, Guadalupe se sintió por primera vez en muchos años no solo escuchada, sino verdaderamente vista, y con una nueva línea de posibilidades comenzando a tomar forma frente a ella. Motivado por la revelación de la injusticia sufrida por Guadalupe, Carlos asumió la responsabilidad de ayudarla a recuperar su herencia. Sabía que la tarea no sería fácil, dada la cantidad de tiempo que había pasado y las manipulaciones legales hechas por la madrastra de Guadalupe. Sin embargo, el sentimiento de justicia y su creciente afecto por Guadalupe lo impulsaron a actuar decididamente. Carlos comenzó consultando con abogados especializados en derecho de sucesiones y fraude. Después de varias reuniones, formularon un plan que incluía revisar el testamento original del padre de Guadalupe y la investigación de posibles falsificaciones o manipulaciones hechas por la madrastra. Para ello, fue necesario obtener una orden judicial para acceder a documentos que estaban en posesión de la madrastra, un proceso que requería tacto y precisión legal. Mientras los abogados trabajaban en los aspectos legales, Carlos organizó un enfoque más directo. Decidió enfrentar a la madrastra personalmente, con la esperanza de que un encuentro cara a cara pudiera llevarla a revelar algo que pudiera ser utilizado a favor de Guadalupe. Con el consentimiento de Guadalupe, programó un encuentro con la madrastra en un café público, un lugar neutral que ofrecía un ambiente menos confrontativo. Durante el encuentro, Carlos grabó secretamente la conversación, en la que guió hábilmente a la madrastra para que hablara sobre el testamento y sus acciones después de la muerte del padre de Guadalupe. Aunque ella estaba cautelosa, su arrogancia y la falsa seguridad de que no sería desafiada la llevaron a hacer varias declaraciones comprometedoras. Mencionó haber influenciado al abogado que redactó el testamento e insinuó que había asegurado que todo saliera según su plan. Con esas grabaciones y los documentos recopilados por los abogados, que mostraban claras inconsistencias en los registros legales, Carlos y el equipo legal estaban listos para actuar. Presentaron una demanda judicial, solicitando la revisión del testamento y la investigación de las circunstancias en las que fue alterado. El proceso legal fue arduo y desgastante, pero la evidencia era sólida. La grabación de Carlos fue una pieza clave, junto con el testimonio de un ex empleado de la familia que corroboró la historia de manipulación por parte de la madrastra. Con el avance del caso, quedó claro que la justicia estaba del lado de Guadalupe. Finalmente, después de meses de batallas legales, el tribunal falló a favor de Guadalupe, anulando las alteraciones fraudulentas en el testamento y restaurando su derecho a la herencia de su padre. La madrastra fue condenada por fraude y obligada a devolver los bienes adquiridos indebidamente. Para Guadalupe, esta victoria no era solo una cuestión de recuperar su herencia, sino también de restaurar su dignidad y honrar la memoria de su padre. Carlos, a su lado durante todo el proceso, demostró ser no solo un aliado en el trabajo, sino un verdadero amigo y defensor de su justicia. La gratitud de Guadalupe por su ayuda y dedicación fue inmensa, fortaleciendo aún más el vínculo entre ellos. Tras la decisión judicial favorable a Guadalupe, llegó el día de enfrentarse a la madrastra y recuperar la herencia legítima. Carlos y Guadalupe, acompañados por funcionarios judiciales y un pequeño contingente policial, se dirigieron a la mansión que había sido de la familia de Guadalupe por generaciones. Al llegar, la madrastra recibió la notificación oficial de la decisión del tribunal. La expresión en su rostro oscilaba entre la incredulidad y la furia al darse cuenta de que el juego se había vuelto en su contra. Carlos, manteniendo una postura profesional, explicó los términos de la decisión judicial, enfatizando que ella y cualquier persona asociada con ella debían abandonar la propiedad de inmediato. La madrastra intentó argumentar, su voz elevándose en protesta, pero los documentos legales eran claros e irrefutables.
acompañada de su amante, que hasta entonces había vivido a expensas de la fortuna de Guadalupe sin conocimiento público, se vio obligada a recoger sus pertenencias más personales mientras la policía supervisaba la remoción. Guadalupe observaba todo con una mezcla de alivio y profunda tristeza. Era la casa donde había crecido, llena de recuerdos de tiempos más felices con su padre. Verla ocupada por personas que habían causado tanto daño era doloroso, pero también había un sentimiento creciente de justicia y renovación. Mientras la madrastra y su amante eran escoltados fuera de la propiedad, Guadalupe ingresaba a la mansión. Cada habitación que visitaba era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que finalmente había recuperado. Carlos estaba a su lado, ofreciendo apoyo y compartiendo el momento de victoria y catarsis. Los funcionarios judiciales aseguraron que todos los bienes de valor adquiridos indebidamente por la madrastra fueran catalogados para ser devueltos a Guadalupe. Además, se tomaron medidas para garantizar que la seguridad de la propiedad fuera restablecida y que Guadalupe pudiera comenzar a reconstruir su vida allí, libre de las influencias nefastas del pasado. Este momento no solo marcó la restauración física de su herencia, sino también el comienzo de una nueva era para Guadalupe. Sintió una fuerte sensación de justicia, y por primera vez en muchos años, un verdadero sentido de paz y pertenencia. Con la casa de vuelta bajo su control, comenzó a planear su futuro, no más como una víctima de las circunstancias, sino como la legítima heredera y guardiana del legado de su familia. Con la herencia restaurada y la mansión nuevamente en sus manos, Guadalupe comenzó a reconstruir su vida con un nuevo sentido de propósito y libertad. La gran casa, que alguna vez resonaba con la risa de su familia, comenzaba lentamente a llenarse de vida y esperanza nuevamente. Una de sus primeras decisiones fue invitar a su antigua niñera, la señora Reyes, a vivir con ella. La señora Reyes había sido una figura materna para Guadalupe después de la muerte de su madre y durante los años turbulentos de su juventud. Reencontrarse con ella y traerla de vuelta a la casa que tenía tantos recuerdos compartidos fue un momento emotivo para ambas. Siempre ha sido como una madre para mí, dijo Guadalupe con lágrimas en los ojos, mientras recibía a la señora Reyes con un cálido abrazo en la entrada de la mansión. Vamos a comenzar una nueva vida juntas aquí, donde pertenecemos. Además de la alegría de restaurar lazos familiares, la vida amorosa de Guadalupe también florecía. La relación con Carlos, que comenzó profesionalmente y se convirtió en una amistad profunda durante la lucha por la herencia, comenzó a evolucionar hacia algo más. Compartiendo muchos momentos juntos, desde discusiones sobre estrategias legales hasta tardes tranquilas planeando el futuro de la mansión, descubrieron un amor creciente el uno por el otro. Me ayudaste a encontrar mi fuerza de nuevo, confesó Guadalupe durante un paseo por los jardines recién restaurados de la propiedad. No podría imaginar seguir adelante sin ti a mi lado. Carlos, que había demostrado ser un aliado leal y ahora un compañero amoroso, compartía los mismos sentimientos. Estar a tu lado, viendo tu coraje y tu bondad, me hizo darme cuenta de cuánta vida podemos construir juntos, respondió él, tomándole la mano con cariño. La vida en la mansión gradualmente tomó un nuevo ritmo, con Guadalupe asumiendo su papel como propietaria y señora de la casa que siempre debería haber sido. Comenzó a involucrarse más en la comunidad local, usando parte de su fortuna para apoyar proyectos de caridad e iniciativas educativas, algo que habría llenado de orgullo a su padre. La historia de Guadalupe, de pérdida y lucha, culminó en un renacimiento de esperanza y amor. La mansión, una vez un símbolo de su pérdida, ahora representaba su nuevo comienzo y el legado que elegiría dejar. Con la señora Reyes a su lado, recordándole las lecciones de su infancia, y Carlos apoyándola en cada nuevo proyecto, Guadalupe miraba hacia el futuro no solo con determinación, sino con un corazón lleno de gratitud y optimismo. La oscuridad del pasado había sido superada, y la luz de un nuevo día brillaba claramente sobre ella y su amada casa.